Soledad pregunta, la paciencia es una paramita que hay que cultivar. Cuando la mente hay un estado insano, como el enojo que surge ante una situación o una persona, si espontáneamente no surge la paciencia, pero sí el recuerdo que tenemos que cultivarla, tratando que la mente se encamine en un estado paciente. Este comportamiento o cultivo un poco forzado y no espontáneo tiene valor en cuanto a los efectos o resultados kármicos. Sí, desde luego. Pero es interesante la forma en que plantea la pregunta, porque básicamente está dando por hecho que si se da la situación, eh, lo que sí surge espontáneamente es el recordatorio de que hay que practicar la paciencia. Aunque no se tenga, por decirlo así, en ese momento eh, esa, esa cualidad, ¿no? Plenamente establecida. Pero precisamente el hecho de que la persona recuerda que tiene que ser paciente, eso es el primer paso, ¿sí? Porque desde luego que eh, en el mejor de los casos, la paciencia se establece cuando hay atención plena. Ahora, el recordar que hay que practicar la paciencia no es en sí atención plena, ¿no? Porque recuerden ustedes que por definición, para que se establezca la atención plena propiamente, los impedimentos tienen que estar suprimidos. Entonces, técnicamente no decimos que ese es un momento de atención plena, pero sí es un momento de atención, de recolección, ¿sí? En donde lo que lo que se recuerda a la mente es que hay que practicar la paciencia. Entonces, pero definitivamente ese es un momento de atención, llamémosle de concientización, ¿sí? Y eso es fundamental porque sin ese apercibimiento no puede haber práctica, ¿no? Entonces, ese recordatorio digamos, un principio, ¿no? Es la base necesariamente, es un apercibimiento fundamental del lado de lo sano, ¿no? Ya después, en forma inmediata, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la estimulación que se recibe y cómo la procesa uno, entonces se podrá ver hacia dónde va nuestra respuesta, ¿no? Ya sea nuestra respuesta mental o nuestra respuesta verbal o física, ¿no? Pero ese recordatorio es lo que es fundamental, sí es fundamental. Eh, Tiene que haber esas dos partes, lo que llamamos en inglés awareness, la concientización, y por otra parte, una vez que se da eso, entonces viene el esfuerzo, ¿de acuerdo? Tiene que ir a la par, ¿no? Habiendo concientizado, habiéndose apercibido de la situación, ahora uno tiene que aplicar esfuerzo de alguna forma u otra, ¿no? Esfuerzo correcto, por supuesto. Y efectivamente, la respuesta es que sí, hay una consecuencia kármica de tener la mera presencia mental para poder recordar qué es lo que debe uno hacer o qué es lo que debe uno tener, en este caso paciencia, ¿no? Efectivamente. Comentaste algo sobre la atención plena que no se puede, o sea, que hay que suprimir las impurezas. Los impedimentos, sí. O Eh, pero cuando surge el enojo, uno puede no identificarse con ese enojo y ahí sería una atención plena, aunque esté una impureza mental. Bueno, mientras el estado mental de enojo está presente, no podemos decir que hay atención plena. Definitivamente, la mente, el estado mental vigente
es el que tiene la raíz de la aversión. Entonces, mientras ese estado esté presente, no hay atención plena. Ahora, la mente es muy rápida. El Buda decía que es lo más rápido que hay. La mente es muy rápida. Entonces, puede uno estar en un estado de enojo y entonces concientizarlo, percibirlo, uno puede tomar nota de que, estoy enojado o estoy enojándome. Entonces, nuevamente, ese apercibimiento es el germen de la atención plena, pero no es todavía la atención plena. Es un estado preliminar de atención propiamente. Pero mientras el enojo aún subsista, aunque sea en una medida mínima, no podemos hablar de atención plena. Porque, nuevamente, repito, si realmente es sati, lo que nosotros llamamos sati en Pali, que traducimos como atención plena, entonces los impedimentos tienen que estar ausentes. Y uno de los impedimentos es precisamente la aversión o el enojo, ¿no? Entonces, pero repito, la mente puede ser muy rápida. Y si toma nota, y digamos, uno de los métodos es a través de la reflexión. Reflexiona rápidamente, por ejemplo, en las consecuencias de tener una mente enojada, y eso puede suceder muy rápido, ¿no? Yo puedo inmediatamente reflexionar, este enojo que estoy albergando tiene consecuencias kármicas indeseables. Y en ese momento ese enojo puede cesar. Y una vez que cesa, entonces ya hay espacio para que haya atención plena. Ahora, si la atención plena está presente, entonces no puede surgir el enojo. Porque es una barrera. Es un estado mental que es incompatible con el enojo. Y mientras exista atención plena, los impedimentos quedan al margen. Y esa frase que mencionás para suprimir el enojo, ¿no? Se puede definir tan solo una sola palabra, ¿no? O sea, en el momento la puedes definir como lo que llamamos en Pali otapa. La traducen como el miedo a las consecuencias de nuestras acciones mentales, verbales o físicas, ¿no? Pero esa traducción no me gusta para nada porque algunos maestros lo llaman miedo sano. No hay tal cosa como miedo sano, estrictamente hablando, porque si hablamos de miedo, hablamos de un estado de aversión. Entonces es un término que no favorezco, ¿no? Sería mejor llamar a ese término. Yo he estado buscando un término adecuado y lo mejor que puedo encontrar es circunspección ante las consecuencias de la acción mental o verbal o física. Entonces, no es un miedo sano, es entrar en un punto de circunspección. Entonces, circunspección, como la palabra lo dice, ¿no? Es algo que engloba y acota precisamente esa reflexión, la noción de las consecuencias de las acciones, ¿no? Entonces, eso es precisamente la esencia de lo que dije, ¿no? Cuando uno está enojado y uno se da cuenta, y uno de los métodos, porque existen varios métodos, uno de los métodos es precisamente generar esa reflexión, generar esa cualidad de circunspección con respecto a lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, hay otros métodos. Ustedes han practicado, por ejemplo, el amor benevolente. Entonces, el tratar de generar amor benevolente es lo que se conoce como sustitución por opuestos, ¿no?
o sustitución de opuestos. Claro, el amor benevolente es diametralmente opuesto al enojo, ¿no? Entonces, si ese estado, si favorecemos ese estado y supera al enojo, entonces el enojo queda suprimido, ¿no? Sí. Edgardo tiene una pregunta o un comentario de esto. Muchas gracias, Miguel, por la noche de hoy. La charla de la paciencia realmente fue muy provechosa para mí, muy reveladora. Y me gustaría hacer la siguiente pregunta. En relación a la sensación en el cuerpo relacionado con la paciencia. Por ejemplo, la paciencia siempre da como resultado, o digamos que las condiciones de la paciencia es la tranquilidad, o se puede desarrollar la paciencia a pesar de que los estados mentales en ese momento sean inquietantes o agitantes. Por ejemplo, ¿no? Una persona que refrena refrena el cuerpo, refrena la palabra y tal vez hasta refrena parte de los pensamientos, no necesariamente, o sea, se puede considerar que eso es paciencia ante un evento adverso que lo está agitando, o la paciencia está asociada a la tranquilidad exclusivamente. De hecho, la paciencia está asociada a diversos estados. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar es un aspecto que llamamos autocontrol. Autocontrol. Otro sería precisamente la circunspección. Otro más también que está muy ligado es, por ejemplo, la ecuanimidad. Y el otro, como tú dices correctamente, es la misma tranquilidad, ¿no? Entonces, hay una serie de estados sanos que, digamos, que confluyen en la paciencia. Pero todos tienen la característica de que están enfocados a suprimir la raíz de la aversión, ¿sí? Que es precisamente la razón por la cual uno debe generar paciencia, ¿no? Para contrarrestar esa raíz específica. Sí, y también ya como reflexión, vemos y nos podemos dar cuenta, por lo que acabo de decir, que la paciencia es algo, como lo dice el símil en el texto, es algo muy profundo en el sentido de que participa de todas estas otras, de todos estos estados sanos que pueden ser, en un momento dado, pueden ser integrales a lo que llamamos paciencia. Entonces, paciencia es un término muy genérico, ¿no? Pero abarcaría todas estas cosas que estamos mencionando en un momento dado, dependiendo cuál es la necesidad. Ahora, ese dependiendo de cuál es la necesidad está dictaminado por la sabiduría, que es otro factor mental que está íntimamente ligado a la paciencia. La persona que es propiamente paciente es una persona sabia. Ya por el hecho de ser paciente es una persona sabia, porque es una cosa muy difícil. Claro, la no reacción, por ejemplo, debería contemplar ambos virtudes, ¿no? La virtud de la sabiduría y la virtud de la paciencia. Claro, la no reactividad. Sí, ese es otro punto también muy, muy interesante y muy amplio, el aspecto de no reactividad. Y esa no reactividad, nuevamente, está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para generar atención plena. La atención plena, en forma, digamos, metafórica, lo que hace es generar un colchón entre las impresiones sensoriales y nuestra mente, ¿no?
De manera que entonces que hay una fracción de segundo ahí presente que nos permite no reaccionar automáticamente a los estímulos, ¿no? Pero eso solamente sucede cuando hay esa presencia mental que está ya sea dada por la atención plena o por una mente que tiene familiaridad con la atención plena, que en otras circunstancias puede generar atención plena, ¿no? Así es. Y después, que al final queda un poco de tiempo, me gustaría contarles algo en relación a eso bien positivo, bien positivo. ¿Qué pasó? Algo que me pasó. Muy bien. Será un placer escuchar. Ahora, Cristina, te toca. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Esta pregunta la formula, creo, Yona, que Zulma. Sí, Dice, efectivamente, Zulma. bien. ¿Por qué nos resulta más fácil tener paciencia con las personas más alejadas que con las más cercanas, como familiares, amigos, compañeros, etc.? Efectivamente. Esa es la pregunta de Zulma. Efectivamente, así es. Así es. De alguna forma, por ahí alguna vez leí yo que la familiaridad es el medio idóneo para que nazcan o para que surjan precisamente una serie de estados mentales potencialmente malsanos, ¿no? Cuando no hay familiaridad, nuevamente hay un punto de moderación, por decirlo así. La familiaridad tiene este problema, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, se dice que cuando hay familiaridad hay una puerta para la falta de respeto. ¿Sí? Precisamente por esa familiaridad uno puede saltarse el respeto hacia una persona, hacia una institución, si ustedes quieren, ¿no? Pero cuando no existe esa familiaridad, entonces nuestra misma estructura humana, psíquica, de alguna forma modera esa reacción. Entonces, la familiaridad tiene ese pequeño peligro, por decirlo así, ¿no? Y como dices correctamente, lo más claro es en las relaciones interfamiliares. Debido a que las personas se conocen relativamente bien, vienen entonces una serie de respuestas condicionadas. Precisamente el condicionamiento establecido a lo largo de los años por la experiencia, ¿no? En interacciones con la persona. Entonces, eso hace que las respuestas surjan también por condicionamiento sin mucha reflexión. Son respuestas automáticas que están dictadas por ese previo condicionamiento. Entonces, por eso es muy fácil pelearse, ¿no? Hace algún tiempo escribí algo acerca de las relaciones, digamos, de pareja, ¿no? Y precisamente mencionaba yo ese aspecto de que una de las cosas que tiene que tener más cuidado una pareja para relacionarse a lo largo de los años, relacionarse bien, es tener mucho cuidado de mantener mucha atención a los, ¿cómo le llamamos? A las respuestas automáticas, ¿sí? ¿Cómo
o le llamamos los, se me va la palabra. Las respuestas usuales, los hábitos, ¿sí? Cuando uno entra en una situación habitual que no es muy sana del todo, es mucho más fácil repetirla, ¿sí? Entonces, esa es la, digamos, la advertencia, ¿no? Que no debe uno, en la relación de pareja, y yo creo que en cualquier otro tipo de relación en general, pero bueno, simplemente porque es muy común, es el inicio del desastre, ¿no? Cuando se dan malas relaciones. Y es porque las dos personas no se dan cuenta de que entran en una dinámica de hábitos de respuesta, hábitos de actitud, ¿sí? Y no se dan cuenta. Y el problema es que una vez que uno entra en el hábito, es muy difícil salir de una situación habitual. Como todo, el hábito es algo que se forma gradualmente, ¿no? Y la única solución, generalmente, por ejemplo, en las terapias de pareja, se les hace ver esto, ¿no? Que lo que tienen que hacer es empezar a deconstruir, a deshacer esas reacciones habituales, ¿no? Pero desde luego esto requiere de mucha disciplina mental y de mucha atención. Las personas tienen que darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces, siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, cuando se establece una nueva relación, esa es una de las cosas en las que se tiene que tener más cuidado. Más cuidado. Es en prevenir reacciones habituales que no sean sanas, por mínimas que sean, ¿eh? Por mínimas que sean, ¿no? Por ejemplo, alzar la voz. Alzar la voz no es aceptable, por ejemplo, ¿no? Simplemente no es aceptable. Entonces tiene que ver mucho con el aspecto cultural, el educativo de la persona, sus antecedentes en cuanto a inclusive práctica espiritual, si ustedes quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es una cuestión que sin duda alguna es fundamental, ¿no? Y tiene mucho que ver esto con la pregunta, ¿no? ¿Por qué perdemos la paciencia con los familiares, ¿no? Y es precisamente por la cuestión habitual. Cuando es una persona extraña, una situación que está emergiendo, no existe ese antecedente, esos antecedentes. No existe un hábito previo. Entonces, claro que generalmente somos más pacientes con personas extrañas, por decirlo así, ¿no? Bien. Bien, muchas gracias. Uh-huh. Tengo otra pregunta que la formuló Irma. Y dice, si yo reacciono con paciencia, sin enojo, pero tengo una sensación desagradable, ¿eso también produce un karma negativo? Porque eso creo que nos pasa a todos también. A ver, hay que entender también aquí una cuestión. Tal como lo plantea la pregunta, puede haber una sensación desagradable, pero eso es lo que llamamos nosotros una sensación resultante. Es decir, esa sensación desagradable es una resultante kármica, es el resultado de una acción previa. Eso puede estar ahí, puede suceder, y sin embargo la persona no está reaccionando con aversión ni con enojo. Esa es la forma hábil, precisamente, ¿por qué? Porque la persona tiene paciencia, ¿sí? El hecho de que la persona tenga una paciencia incipiente no quiere decir que sea insensible, es perfectamente sensible, pero debido a que tiene cierto grado de paciencia, puede reaccionar en forma
adecuada. Y de hecho, si tal como lo mencionan en la pregunta, la persona siente la sensación desagradable, pero no reacciona en forma malsana, entonces, de hecho, ahí mismo está ejerciendo o creando un karma que es positivo, ¿no? Está creando una abolición que está basada en paciencia, en tolerancia, en no reactividad. Todas esas cosas son un punto a favor de karma sano que va a tener una consecuencia deseable en el futuro, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que entender muy bien, ¿no? Una cosa es la experiencia afectiva frente a una estimulación y otra cosa es cómo reaccionamos ante esa experiencia afectiva, ¿no? Pero esa no reacción que, que tengo dentro, que lo siento, no me hace mal a mí en el fondo. Eso es algo mío, ¿no? Ese es un Porque punto. a mí me pasa que a veces no reacciono, pero me quedo con efervescencia dentro. Así es. Ese es un punto muy interesante y muy importante, porque como lo decía mi maestro, el venerable Sona, discutíamos mucho este punto, ¿no? Actualmente hay muchas corrientes de psicología moderna, toda una serie de terapias, y algunas de ellas tienen un enfoque que es precisamente el dar, como le llamamos en México, darle cuerda precisamente a la reacción, ¿sí? Y generalmente es a la reacción agresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tienen no sé, ¿cómo le llaman en español? Un punching bag, un bulto de boxeo en el que la persona se pone unos guantes y entonces empieza a pegarle, ¿no? Para desahogar, entre comillas, desahogar ese enojo interno, pero desde el punto de vista budista, eso no es adecuado, porque cada golpe que se dé es una abolición que está cargada de aversión. Y eso lo que hace es simplemente generar más karma malsano. Entonces, aunque es desagradable, si uno es capaz de autocontrolarse, ¿no? Y suprimir la respuesta, uno está haciendo, recordemos, es uno de los esfuerzos correctos. Uno está haciendo un esfuerzo correcto. ¿Sí? Siento el enojo, siento la agitación o la desesperación, pero me autocontrolo, me reprimo y no doy respuesta, a pesar de que eso en sí es, vamos a llamarle doloroso, ¿sí? Porque es desagradable. Sin embargo, el hacerlo se considera algo muy sano. Muy kármicamente. Sano. Kármicamente hablando, sí, eso es parte del esfuerzo correcto. Parte del esfuerzo correcto, ¿no? Entonces, el Buda decía que a veces el progreso espiritual puede ser de dos tipos, puede ser agradable o puede ser desagradable, ¿no? Y para muchas gentes es algo penoso, difícil, desagradable, incómodo, ¿sí? Yo creo que para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar esfuerzo, tenemos que vencer, por ejemplo, bueno, el mismo enojo, la flojera, el letargo mental. Es desagradable. Es una situación difícil, desagradable, y tenemos que aplicar ese esfuerzo en medio de ese desagrado o de ese fastidio, ¿no? Y a medida que lo practicamos, eso se puede ir con el tiempo como apaciguando Desde luego, por lo mismo que decía yo hace un momento, uno también forma hábitos en las reacciones sistemáticas ante ciertas situaciones, ¿no?
Así como uno forma hábitos negativos, pero también puede uno formar este tipo de hábitos positivos, ¿no? Por ejemplo, uno establece la determinación de, por ejemplo, si estoy en una conversación con alguien y alguien me hace enojar, algo muy simple, ¿no? Cuento hasta 3 o cuento hasta 5 antes de dar una respuesta, sistemáticamente, ya por sistema. Entonces, ese espacio me permite reconsiderar o me permite rectificar lo que de otra forma sería una respuesta automática, ¿no? Entonces, el Buda decía que la autorrestricción es algo muy sano, muy sano. Él alababa mucho la autorrestricción. La autorrestricción en la mente, en el habla y en las acciones físicas, ¿no? Él decía que de hecho es una bendición el poder ejercer autorrestricción. Y sobre todo hay suttas en los que asusa a sus monjes a que practiquen la autorrestricción en todos los aspectos y modalidades, ¿no? Entonces sí, efectivamente es difícil y muchas veces es penoso, pero siempre es de provecho, ¿no? Ahora, nuevamente, de regreso a las teorías modernas psicológicas, ¿no? Hay psicólogos que dicen, bueno, pero es que si uno se reprime, entonces surgen problemas posteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Son teorías, ¿no? No es lo mismo, por cierto, no es lo mismo reprimir que suprimir. Estamos hablando de supresión en este caso, ¿no? La represión es echar las cosas, es como ignorarlas, echar las cosas por debajo de la alfombra, ¿no? E ignorarlas. De hecho, los asuntos no quedan resueltos, sino que quedan ahí latentes debajo de la alfombra. Entonces, esos son digamos, artilugios psicológicos para salir de momento adelante en una situación determinada, ¿no? Pero no es algo bueno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Gracias, Cristina. Gracias, Miguel. Bien. Durante la meditación sedente, al notar el surgimiento de estados insanos, la recomendación es confrontarlos. Se da por entendido que en el primer lugar lo identificamos y luego lo enfrentamos. Dicho enfrentamiento puede ser por el opuesto, así podemos estabilizar la mente de la ecuanimidad. Pero también puede ser visto como el confrontar el estado insano con la estrategia de quitarle importancia, entendiendo que es una simple construcción mental, efímera, insustancial, impermanente, que no soy yo, sino que es un estado mental, como sonriendo y quitando la importancia, no es otra manera más sana de confrontarlos. Son métodos diferentes. Son métodos diferentes, los dos son válidos. Son válidos. Los dos son válidos completamente, sí. Sí, claro, el segundo, el último que mencionas es, digamos, es algo ya bastante avanzado porque está utilizando conocimiento introspectivo propiamente, ¿no? Algo que ya tiene que tener una base de práctica, ¿no? Eso de poder, por ejemplo, cuando uno está presa de un cierto estado mental en la meditación, darse cuenta de ese estado mental y entonces considerarlo precisamente como vacío, como ilusorio, como insustancial. No es fácil porque requiere realmente dar un paso de lado, por decirlo así, ¿no? Salirse de ese tren de pensamiento y situarse en una perspectiva o en un punto de vista
radicalmente diferente, y si la persona lo logra hacer, entonces efectivamente ese estado se desvanece, porque ya el ego no le está dando un valor intrínseco, porque precisamente sabe que no tiene un valor intrínseco. Un pensamiento es un pensamiento, ¿no? Por esa razón también una cosa que es muy útil es, eso me lo enseñó mi primer maestro, el venerable Gunaratana. Cuando uno medita, uno tiene que tener la actitud siguiente, ¿no? Decir, bueno, voy a meditar media hora, y durante esta media hora tengo que hacer la determinación de que pase lo que pase, sobre todo en la mente, ¿no? Pase lo que pase, no voy a dejar de meditar, no voy a dejar de tomar mi objeto de práctica, mi objeto de meditación, ¿no? Dice, inclusive, si tenemos el conocimiento o la percepción o la noción de que el mundo se va a acabar, aún así, uno permanece en su cometido, ¿no? Y eso sí, lo decía de esa forma en el sentido de que efectivamente los estados mentales y los pensamientos a veces pueden ser muy potentes, realmente nos enganchan, ¿eh? Y ahí es donde precisamente uno tiene que hacer uso de este tipo de reflexión, ¿no? Nos puede parecer que es algo importantísimo, pero importantísimo. Por ejemplo, me sucedió hoy en mi meditación. Me sucedió. Empiezo la meditación con mi esposa. A los 5 minutos de que suena la campana inicial, yo me acuerdo de que no tomé mi medicina del día, ¿no? Y son medicinas importantes. Entonces, es interesante porque observando la mente, lo que podría ser la primera reacción es pararse, correr a la cocina, tomar las medicinas y después regresar a meditar. Pero no, o sea, se puede caer el mundo y uno no debe detener la meditación. O sea, fue una estimulación mental, ni siquiera fue una estimulación auditiva o física. Fue una estimulación mental muy poderosa, pero hubo suficiente presencia para recordar que pase lo que pase, aunque sea lo más importante del mundo, uno no se mueve durante esa media hora, 45 minutos, hora de la meditación. Entonces es una buena forma de... Eso nos ayuda también a desarrollar esa introspección en el sentido de que es un mero pensamiento. Es en sí lo que acaba de suceder es un pensamiento que genera un cierto estado mental también, pero eso es todo. Simplemente lo único que hay que hacer es que rápidamente uno tiene que dar ni siquiera es una determinación fuerte, ¿no? Sino la indicación a la misma mente que cuando termine la meditación voy y me tomo la medicina, ¿no? Y uno hace una nota mental, es como, precisamente es una inducción para que en un futuro surja el pensamiento de recordar que hay que tomar la medicina, ¿no? Eso es válido, eso se puede hacer dentro de la misma meditación. Entonces, cuando eso sucede, entonces ya uno se olvida de la medicina y no está uno obsesionado con que tengo que tomar la medicina. No se me puede olvidar, porque si se me olvida, entonces voy a tener problemas y bla, 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 ¿no? No, simplemente lo corta uno inmediatamente y uno se da cuenta que es nada más la mente jugando con uno mismo, ¿no? Porque también, ¿por qué surge justo en el momento que está uno, en el momento de empezar, ¿no? La mente juega muchos trucos. La mente, Ajahn Chah decía que la mente es absolutamente mentirosa y que uno no debe creerle. Eso decía él, Ajahn Chah, el famoso maestro tailandés. Eso lo decía muy a menudo. Justamente
esa verdad en la que podemos anclarnos para practicar el no yo. Así es. O Así sea, es. si la mente es todo mentira, entonces automáticamente sé que me está mintiendo, así que la realidad es otra cosa. Claro, o como lo decían los maestros Zen, decían, son como, hay que verlo como nubes que están pasando en el cielo. Las nubes cambian de forma, se mueven, se diluyen, toman nuevas formas, pero uno no reacciona ante eso, ¿no? Simplemente es un fenómeno natural. Y así es como hay que verlos, porque de hecho esa es la forma más poderosa de conocimiento introspectivo. Cuando uno puede ver la mente y considerarla como todo lo que está surgiendo y cesando es impermanente en la misma mente, ¿no? Y por el hecho de que no podemos controlarlo es impersonal, no es mío. Porque si pudiera yo controlarlo, yo diría, bueno, que nada más tenga yo pensamientos puros, pero eso no es posible, ¿no? Entonces, de esa manera uno va reflexionando y desarrollando conocimiento introspectivo, ¿no? Muchas gracias. Sí. La otra pregunta es un paso anterior. Para poder confrontar los estados insanos, en primer lugar hay que consolidarse en la calma mental y en la concentración. Si Perdón, no puede ¿en la qué? que No, en no te la calma escuché. mental, En la calma en la mental. calma Uh-huh. y en la concentración. Si no puede ser que creamos que lo estamos confrontando, pero tal vez lo estemos alimentando e identificándonos. Así es. Para ese caso, Es que ese es el problema, que si hacemos una meditación en donde no hay concentración, es muy fácil caer en la trampa, ¿no? Es muy fácil porque nos identificamos, querámoslo o no, nos identificamos con la propia mente. Entonces nos dejamos engañar. La única forma de salir del engaño es cuando se logra la concentración. Entonces, cuando hay concentración, hay claridad. Hay claridad y hay entendimiento. Entonces, bien, por eso es tan importante esta cuestión de la concentración, porque hay un verso del Buda que dice en el Dhammapada, dice, sin concentración no hay sabiduría, sin sabiduría no hay concentración, ¿no? Entonces, sabiduría y concentración. Dice, aquel que está cerca de la sabiduría y la concentración está cerca de Nibbana. Para esas personas que todavía no tienen adquirida la concentración, porque ya no de la noche a la mañana, Claro, claro. pero aún así quieren quieren no enojarse más. Para esas personas puede ser recomendable que tan solo la primera estrategia sea ver los estados, identificarlos y dejarlos pasar, no intentar confrontarlos. No, nunca de esa forma, no. Verlos y dejarlos pasar, eso no va a funcionar, porque el enojo va a persistir y va a manifestarse en toda clase de variantes, ¿no? Asociadas con nuestros pensamientos. Entonces, no. Eso es algo, también eso es una técnica que de alguna forma ha surgido en esta época moderna, pero es incorrecta, porque va diametralmente en contra de lo que es el esfuerzo correcto. Si uno detecta un estado malsano como el enojo en la mente, uno no puede nada más notarlo y dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque no va a pasar para empezar. Y notarlo no le hace nada. Entonces, uno tiene que aplicar la mente y hacer esfuerzo mental para suprimir ese estado mental malsano, ¿no? En caso de que ya haya surgido en la mente, ¿no?
Sí, entonces eso sí es importantísimo. En la práctica meditativa hay cero tolerancia. Es cero, no, eso de notar y dejar pasar es algo muy popular. En diversas enseñanzas se ha hecho algo muy popular, pero no. En el budismo Theravada y particularmente en la tradición de la foresta, que es muy estricta, no hay tolerancia para eso. Tiene uno que aplicar esfuerzo para salir de los estados malsanos. Muchas gracias. Uh-huh. Pati, tenés la pregunta. Gracias, Miguel. Sí. Hola. Déjame encontrar. Ah, no, perdón. Pati, sí. Ay. Se te escucha, Pati, sí. Bueno. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de hacerte una pregunta. Sí, claro. La pregunta es la siguiente. Entiendo que ante una situación o evento desfavorable, una opción es recurrir a la atención plena para tomar conciencia del momento y no reaccionar ante dicha situación. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cómo podemos hacer para desarrollar y cultivar la paciencia cuando no estamos ante situaciones negativas, de modo que nos resulte más fácil recordarlo al estar enfrentados? Bueno, hay una cuestión. De hecho, la paciencia es algo, la oportunidad para la práctica de la paciencia siempre está presente innumerables veces en un día. Simplemente es un ejercicio interesante, de hecho, tomar nota de cuántas sensaciones desagradables experimenta uno durante el día, desde la más leve hasta la más fuerte posible. Si uno toma nota, se da cuenta de que constantemente estamos asediados por sensaciones desagradables. Y ese es precisamente el campo de cultivo para la paciencia, precisamente, porque la paciencia es la que nos permite enfrentar y lidiar con sensaciones desagradables de manera que no surja el enojo, que es el opuesto de la paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, claro, en la situación ideal, como lo mencionaste al principio de la pregunta, claro, habría que generar atención plena, pero eso no es tan fácil, por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero sí, algo que fortalece la paciencia es la reflexión. De hecho, en el texto que leímos el otro día, gran parte de la metodología consiste en la reflexión acerca de todas esas cosas que nos causan dolor, enojo, insatisfacción, frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la reflexión propia, la reflexión adecuada, la reflexión sabia, uno entonces desarrolla la paciencia. Es uno de los, digamos, de las armas principales de la paciencia misma, ¿no? La reflexión. El tomarse el tiempo para examinar lo que está sucediendo, pero examinarlo al tenor de la misma enseñanza, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, un poco. Sí. Muchas gracias. Uh-huh. Pati, ¿puedes leer la otra? Eran dos, perdón. Y la otra es... Ante la falta de paciencia de una persona, uno de los caminos válidos que podemos realizar es aislarnos de esa persona. Uh-huh. Pero cuando es un familiar directo que a causa de sus raíces kármicas, sus acciones insanas
contribuyen a que surjan en mi mente estados insanos. ¿Es correcto entender que los familiares también son impermanentes y aislarnos, o tenemos que quedarnos a su lado y aceptar todo? Bueno, una de las estrategias precisamente es considerar a esos familiares como nuestros benefactores. ¿Por qué? ¿Por qué son nuestros benefactores? Porque nos están dando la gran oportunidad de practicar la paciencia. Entonces, esa no es idea mía, eso también está en el texto que les leí. Entonces, aquí la conclusión o la enseñanza es que la paciencia también tiene que ver mucho con nuestra actitud. Hay por ahí un dicho que dice, la actitud lo es todo, ¿no? Entonces, y es verdad, uno tiene que desarrollar una actitud adecuada, ¿no? En este caso, con los familiares, de entrada, tener la actitud de tolerancia, ¿sí? Aunque a veces sí son insoportables. Digo, no lo niego. Yo mismo lo he experimentado muchas veces, ¿no? Pueden ser casi insoportables. Pero entonces uno tiene que reflexionar. Y afortunadamente las enseñanzas nos dan muchas pautas para la reflexión, ¿no? Una de ellas es de que estas personas son en realidad nuestros benefactores. ¿Por qué? Porque nos están dando la gran oportunidad de desarrollar la paciencia. En ausencia de ellos, no podríamos desarrollar la paciencia, porque no hay nada que estimula a ese desarrollo. Entonces hay que verlos como no como una desventaja, sino como una ventaja. Desde luego, esta es una actitud muy avanzada, muy sabia, ¿no? A lo mejor no es la mejor recomendación para una persona que no está muy desarrollada espiritualmente, ¿no? Pero un practicante ya con muchos años podría tomar ese consejo, ¿no? Y ejercerlo en forma que sea muy beneficiosa, ¿no? Entonces, y hay otras formas. Si la persona es budista, entonces uno también reflexiona, por ejemplo, que esas personas o esa persona que nos está causando un desagrado mayúsculo, esa persona en el pasado fue mi benefactor. Entonces no debo enojarme con mi benefactor. ¿Por qué? Porque me concedió una serie de beneficios en el pasado. ¿Y cómo sé eso? Bueno, si entiendo las enseñanzas y las acepto, sé que el ciclo de renacimientos es inconcebiblemente largo y ha sucedido tantas veces que ha habido ocasión en el pasado para que cualquier ser que consideremos haya interaccionado con nosotros de manera que fue nuestro benefactor. Entonces, entendiendo eso, no reaccionaría yo con enojo o disgusto ante esa persona. Entonces, esa es otra forma, ¿no? Hay innumerables formas de reflexionar adecuadamente de manera que haya un cierto espacio para cierto grado de paciencia, ¿no? La reflexión es fundamental porque si existe un mínimo de autocontrol y de no reactividad, eso nos da como decía yo, un pequeño colchón. Pero después, ¿qué? ¿Después qué? Tenemos que lidiar con la respuesta adecuada, y la respuesta adecuada es precisamente la reflexión sabia, ¿no? Va a ser la única forma de construir el efecto psicológico en nuestra mente de lo que otras gentes están haciendo, ¿no? Entonces es parte del arsenal de la paciencia, la reflexión. Muy interesante, la verdad. Uh-huh. La última, y dejamos a Edgardo que nos cuente la sorpresa. Uh-huh.
Entendemos que con la falta de paciencia damos lugar a que surjan estados insanos como el enojo, y que con el entrenamiento podemos cambiar estos factores o eliminarlos. Pero como laicos tenemos muchas distracciones. Siendo así, laicos, ¿cuál sería el camino más correcto continuando una vida laica, más que cambiando el estilo de vida todo lo que se pueda? Es que no tenemos otra. No tenemos otra más que modificar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? Tenemos que tomar tiempo para ir dentro de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo, aunque sea mínimo, para poder meditar, aunque sea, no sé, 10 minutos diarios. Eso ya es de beneficio, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y si argumentamos que no tenemos tiempo, bueno, mi maestro decía, bueno, levántate 15 minutos más temprano, pon el alarma 15 minutos más temprano y ponte a meditar. Si es que dices que no tienes tiempo durante el día. Así de simple, ¿no? Ahora, ya en una cuestión más tradicional, por ejemplo, desde el tiempo del Buda, los laicos practicaban y se daban el tiempo, ¿no? Y especialmente, por lo menos una vez por semana, ¿no? O cada 15 días, durante la luna llena, la luna nueva, o luna llena, luna nueva y los 2 cuartos, ¿no? Durante esos días, el laico se recluye, minimiza sus actividades, limita sus responsabilidades, si puede toma los 8 preceptos y estudia o reflexiona o medita o las 3 cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos laicos no quiere decir que no hagamos esfuerzo, ¿no? Igual que los monjes y las monjas, ¿no? Ellos hacen esfuerzo todo el tiempo, el laico también tiene que hacer esfuerzo, ¿no? Eso no nos exime de tener que hacer esfuerzo. No hay otra salida. El Buda lo decía, cualquier disciplina, religión o teoría que no contenga el factor de esfuerzo, en esa medida es perniciosa. Y una religión o disciplina o teoría que involucra un 100% de esfuerzo, básicamente eso es lo que el Buda pregona, eso es lo que él pregona. Entonces, no hay otra salida que el esfuerzo, ¿no? Y bueno, y eso en sí es una de las paramitas, ¿no? La energía, la generación de energía, la generación de esfuerzo. Es parte del noble óptuple sendero, el esfuerzo correcto. Entonces no hay de otra. Bueno, a ver, Edgardo. Patti hizo una pregunta por chat y recién me veo. Capaz que la podemos atender a la pregunta de Patti, que la hizo por chat. ¿La puedes leer? A ver. ¿La supresión en qué consiste? Sí. La supresión quiere decir no hacer a un lado ni ignorar, sino directamente es la confrontación directa. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un estado de enojo, ¿cómo lo voy a suprimir? Lo suprimo con el estado opuesto. Entonces, trato de generar amor benevolente, que es el opuesto. Entonces, la opresión de un estado con otro hace que uno o el otro disminuya, ¿no? Es la aplicación del pensamiento directa que confronta, en este caso, a un estado malsano. Eso es la supresión. De hecho, podríamos llamarle a la concentración, le podríamos llamar la supresión. ¿Supresión de qué? De los impedimentos, de los 5 impedimentos. Porque eso es lo que es. ¿Y cómo lo suprimimos? Con aplicación inicial y aplicación sostenida del pensamiento.
que son los dos primeros factores del ayano. Entonces, eso es lo que es la supresión. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Edgardo que nos va a contar esta. Perdón. Bueno, no, es cortito. Voy a tratar de hacerlo bien cortito, pero es algo que está muy relacionado con esto que estamos viendo de la paciencia, ¿no? De hace un tiempo para acá, a raíz de haber precisamente, como tú mencionabas, Miguel, cambiado mi estilo de vida, han desaparecido una serie de factores que son agitadores, ¿no?, de la mente y que son condiciones para que surjan estados mentales insanos, ¿no? Como por ejemplo las urgencias, los compromisos, el multitasking que hace que uno tenga que cumplir con 40 cosas a la vez y tal. Por suerte yo he ido eso eliminando. Y me he dado cuenta que se ha ido transformando precisamente mi reacción. Porque si bien yo siempre he tenido un buen nivel creo yo, de paciencia y he logrado restringir las reacciones, ¿no? De no apurarme a contestar, de no apurarme a reaccionar físicamente en caso que tenga que hacerlo, siempre me quedaba eso mental de sentir el desagrado, ¿no? De sentir el desagrado ante una situación. Entonces resulta que yo acá donde estoy viviendo ahora tengo una perrita, que la perrita es muy amorosa, es divina, es muy vigilante, pero es muy celosa. Es muy celosa. Entonces, no sé, si se me acerca mucho la gente, pega el tarascón enseguida, ¿no? O lo muerde en un pie o del pantalón o lo que sea. Y ya varios vecinos me han retado, ¿no? Y me han retado fuerte. Y yo he visto que mi reacción ha sido como más bueno, sí, tiene razón, pero me quedaba el desagrado ese de que te reten y más públicamente en la calle. Bueno, el otro día, para hacerla cortita y rápido, fui a hacer un mandado y yo tengo una pick-up abierta atrás, la subí, la até, me la llevé a una barraca, iba a comprar algo, y resulta que la estaciono y pasa una persona por al lado de la camioneta y la perra lo agarra de acá, ¿no? Lo agarra no lo llevó a lastimar, pero lo agarró y lo zarandeó de acá de la campera. Bueno, el hombre me dijo todo lo que se le ocurrió, le pasó por la mente, me dijo, hasta me amenazó, te voy a matar a la perra, te voy a dar un tiro, no sé qué tanto. Bueno. Y yo me di cuenta en ese momento que de verdad que se los digo con toda honestidad, no exagero nada, no me pasó nada en la mente. Nada. O sea, me dijo de todo, me amenazó incluso, y no me pasó hasta cuando me doy cuenta que no me está pasando nada, hasta, digamos, automáticamente hasta se me esbozó una sonrisa, ¿no? Porque lo disfruté que no. Y es algo que a lo mejor es una tontería, digo, y a lo mejor me ha pasado miles de veces, pero no hasta este punto de darme cuenta de que no surgió nada. No surgió nada de eso, ¿no? Entonces, yo lo quería contar para alentar a los compañeros también de que eso existe. Eso existe. No está solo en los textos. Existe en la realidad el no surgimiento de las impurezas mentales a pesar de las condiciones adversas. Sí, eso es precisamente el fruto de la práctica, es el fruto de la meditación. Es simplemente, y lo bueno del asunto es que, bueno, en esa ocasión así fue. En otras ocasiones puede no serlo, pero ya es un principio, hasta que eventualmente el Arahant es inamovible, ese sí ya no se mueve con nada, ¿no? Pero esto es, digamos, una probada, es una probada de lo que puede ser, efectivamente. Claro, es que pues, lo que me tiene, por ejemplo,
porque hasta el día de hoy lo sigo disfrutando, ¿no? Lo que me tiene disfrutando esto es, no importa si después no surge, no me pasa nunca más. O sea, el asunto es que lo conocí de forma directa, o sea, existe, tengo la experiencia, hay una prueba de que esto existe, y después si no me vuelve a pasar, bueno, no importa porque yo ya sé que existe igual. Entonces, seguiré cultivando la paciencia, la sabiduría, tal, para que esto se repita, ¿no? Bueno, que no se Claro. repita, que mi perra siga mordiendo gente, digo, pero que sí se repita, que ante por ejemplo, en la meditación, en el surgir de los impedimentos, yo tenga la capacidad de no reaccionar a ellos, ¿no? Que Claro. también, que eso es lo que más me interesa en realidad. Hay que recordar que todo esto es un desarrollo gradual, ¿no? Desarrollo gradual. Entonces, toma tiempo, pero a medida que pasa más tiempo, se pueden empezar a ver los frutos, ¿no? Eso es lo bonito de la práctica. Eso es lo bueno, ¿no? Que se empiezan a ver los frutos y eso mismo es el aliciente para querer más, lo cual es muy bueno, ¿no? Pues bien, felicidades. Esperemos que en muchas otras ocasiones suceda lo mismo. Esperemos que sí. Bueno, pues muy bien. Entonces, yo lo que sugiero es que para la siguiente reunión estudiemos o discutamos la perfección de la renuncia. Hablaremos de la perfección de la renuncia y yo creo que sería un formato más o menos parecido en el sentido de que hacemos la discusión, si hay preguntas después muy bien, pero después podríamos dejar una sesión para ya específicamente más preguntas, porque muchas veces las preguntas surgen mucho después de que se dice algo, ¿no? La gente lo va analizando y entonces surgen las preguntas y de esta forma damos oportunidad para que haya más preguntas. Muy bien. Entonces, nos vemos en 15 días. Que estén bien, contentos y en paz. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias por tu tiempo. Bueno, compañeras, compañeros, gracias a ustedes también por el tiempo. Que estemos todos felices, en paz, ecuánime, iluminados como nuestro amigo Edgardo. ¡Oh! Ojalá, ¿no? Eso me duró un poquitito, no más. Bueno, pero La realidad es mucho más difícil. abrazo. Bueno, muchas gracias. Que descansen. Gracias. Chao, gracias. Chao. Buenas Gracias, noches. chao.